Te voy a enseñar la técnica de estudio que me llevó a ser admitido en la Universidad de Oxford y que a lo largo de 10 años me ha servido para sacar un 13,35 en selectividad, matrícula de honor en el 67% de las asignaturas de la carrera, una media de 9,38 y finalmente a graduarme con honores del máster en física teórica que estudié en Oxford. Yo soy John, soy doctor en física teórica de partículas y en este vídeo te voy a enseñar exactamente cómo conseguí todos estos resultados. La técnica que me permitía recordar absolutamente todo lo que estudio y además te voy a dar las claves prácticas que son fundamentales para que puedas aplicar todo esto desde hoy mismo y empieces a sacar mejores resultados. A lo largo de mi trayectoria académica he visto a la gente estudiar de muchas formas distintas, ya sea haciendo resúmenes o pasando los apuntes a limpio, subrayando con colores, estudiando en grupo o incluso recuerdo a gente que trataba de memorizar problemas enteros de termodinámica sin entender lo que estaban haciendo. Por otro lado, también he visto cómo se han popularizado muchísimas técnicas de estudio como el sistema de Cornell, el Active Recall, la Space Repetition, las Anki Flashcards, pero la realidad es que una vez has atravesado una carrera como física, te das cuenta de que la gran mayoría de esas técnicas no sirven para carreras como la nuestra. No sirven para carreras que tienen una componente enorme de teoría muy complicada que tienes que ser capaz de entender para luego aplicarla a los problemas que tienes que resolver. Y te voy a contar un secreto. Cuando empecé en la universidad, yo también creía, al igual que tú, que hacía falta ser muy inteligente para poder sacar buenos resultados. De hecho, estaba intimidado al ver que había gente con muy buenas notas en selectividad, como yo, pero que parecían tener más confianza. Y de hecho recuerdo encontrarme en el primer día de universidad a un estudiante con unas gafas, un bigote y que estaba leyendo a Pitágoras antes de empezar clase. Y como comprenderás, yo estaba completamente intimidado por eso. Y más todavía si tengo en cuenta que en los primeros meses pensaba que iba a tener que dejar la carrera porque no entendía absolutamente nada. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando llegaron los primeros exámenes, la gran mayoría de esos estudiantes tan buenos suspendieron. Y sin embargo yo, que no confiaba en mí mismo al principio, empecé sacando primero un 7, luego un 7,5, cuando los demás suspendían, y me di cuenta de que a lo mejor mi forma de estudiar sí que era válida, de que a lo mejor tenía el potencial para sacar buenas notas. Y al ir cogiendo confianza, eso me permitió creer en mí mismo, estudiar con más ganas y acabar el primer cuatrimestre de la carrera con una media de 9,8 sobre 10. Y te cuento todo esto para que te des cuenta de que el gran problema aquí no es la falta de inteligencia, sino que la gran mayoría de personas no sabe cómo estudiar. Y ahora sí, por fin ha llegado el gran momento de que te cuente cuál es mi gran técnica secreta para sacar estos buenos resultados cuando la gran mayoría de estudiantes se estaba peleando por aprobar y no suspender asignaturas. La gran técnica secreta es entender lo que estudias. Y antes de que te adelantes, deja que te dé algunos ejemplos. Te podría dar una lista infinita de puntos o coordenadas que conforman una gráfica. Sí, y podrías tratar de memorizarlas para ser capaz de memorizar esa gráfica. Sería difícil. Sin embargo, tienes una alternativa. Y es tratar de entender las bases de las matemáticas que están relacionadas con esa gráfica. Entender qué es una función, qué es una representación en el plano, qué son las coordenadas X e Y, y a partir de ahí lo único que tendrías que memorizar sería la fórmula matemática, la función que describe esa gráfica. Y eso reduciría enormemente la cantidad de información que tienes que memorizar. Deja que te dé un ejemplo un poco más avanzado. En la carrera recuerdo que había personas que trataban de memorizar cómo se hacían problemas en mecánica cuántica, trataban de memorizar problemas enteros para luego tratar de aplicar eso a los problemas del examen. Y sí, es cierto, puedes tratar de memorizar un problema entero de mecánica cuántica cuando ni siquiera has entendido la asignatura. O, alternativamente, puedes darte un voto de confianza y creer que tú tienes lo que necesitas para entender las bases de la asignatura. Por ejemplo, lo que es una función de onda, el espacio de posiciones, el espacio de momentos, la ecuación de Schrödinger, la transformada de Fourier, una base de autoestados, y con todos esos ingredientes entendidos, tratar de entender cómo se llevan a la práctica en un problema. Y aunque esta opción parezca la más complicada e intimidante al principio, especialmente si no confías en tu capacidad para entender todo esto, resulta que entender estas cosas es lo que te va a permitir reducir enormemente la cantidad de información que tienes que memorizar. Y es que hay distintos niveles de conocimiento. Está la información pura y dura, entera, y tratar de memorizar todo eso sería una locura y no serías capaz de encontrarle sentido. Probablemente te equivocases en el examen y lógicamente te merecerías suspender. Luego está la metainformación. Es decir, la lógica que une los distintos elementos que conforman una asignatura, un tema. Y es una vez que eres capaz de desgranar lo que es la estructura del conocimiento y la lógica que conecta cada uno de esos elementos del conocimiento en que estás reduciendo enormemente la cantidad de información a memorizar. Es decir, que el auténtico truco aquí no es memorizar, sino entender.
Porque cuando comprendes las cosas, eres capaz de reducir la información que tienes que memorizar. Y sí, vale, ya sé que todo esto está muy bien, parece muy fácil de decir, pero ¿cómo diantres lo hacía yo? ¿Cómo lo llevaba a la práctica? Te lo voy a contar para que tú puedas hacerlo desde ya. La realidad es que yo pasaba la mayor parte del tiempo, probablemente en torno al 60% del tiempo, enfocándome en entender la teoría, en entender los apuntes, la asignatura. Y ojo, entender, aunque se diga rápido, es muy complicado. Hace falta una voluntad consciente de enfrentarte a algo que no entiendes, de chocarte 1000 veces con los apuntes, de darte contra la pared, y requiere de un proceso de lucha contigo mismo, de lucha con los apuntes para tratar de ir rompiendo un bloque de conocimiento trocito a trocito para que seas capaz de entender, procesar y digerir toda esa información. Y la buena noticia aquí es que aunque no creas que valgas para esto, te aseguro que es una habilidad que se desarrolla. Al principio te costará, serás más lento, no sacarás tan buenos resultados, pero al cabo de un tiempo enfrentándote a problemas difíciles que no entiendes, empiezas a desarrollar tu propia estrategia para romper esos problemas. Y aquí te voy a dar un consejo que para mí hubiese valido oro si me lo hubiesen dado cuando era estudiante. Y es que todos tenemos un límite de información que podemos procesar, digerir, asimilar en un día. Y te lo digo porque yo cometí el error muchas veces de estar 8 horas avanzando temario, porque para mí eso era lo importante. Para mí la prioridad era entender la teoría, porque así sería capaz de resolver un problema incluso si no me hubiese enfrentado a él antes. Pero la realidad es que había un límite y el problema de excederlo es que había pasado todo el día estudiando teoría, avanzando y cuando echaba la mirada atrás lo que veía era una nube caótica de conceptos que no entendía ya. Todo se había difuminado, todo parecía mezclarse y no tenía sentido en mi cabeza. Entonces la clave aquí es que entiendas cuál es tu límite más o menos en cuanto a horas o temario, o incluso que empieces a notar las sensaciones mentales y corporales que experimentas cuando estás ya al límite, para que cuando llegue ese momento, hagas un descanso y pases a la parte práctica. Es decir, en mi caso, que era la física, pasar a la resolución de problemas. Y esta parte es extremadamente importante porque aquí aparecen una serie de elementos que son fundamentales para la retención del conocimiento y para el procesamiento de la información. Y es que cuando te enfrentas a un problema te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que no entiendes. Te van a surgir dudas, vas a ir a los apuntes de nuevo, vas a tener que recurrir a un libro para resolver esas dudas, vas a ir tomando notas, vas a encontrarte con sutilezas prácticas que no son obvias en la teoría, pero que luego te van a dar mucha mano y mucha agilidad a la hora de hacer un problema en el examen. Y ahí precisamente es cuando toda la información teórica que se ha estado consumiendo, se empieza a asentar, a formar un bloque sólido en tu cabeza y se convierte en un conocimiento práctico. Y con todo esto en la mente, sabiendo que tenemos la teoría, que es muy importante entenderla, que no hay que exceder nuestro límite y que luego hay que pasar a la práctica, a la resolución de problemas, te voy a dar una serie de consejos muy rápidos, pero que son extremadamente útiles a la hora de llevar esto a enfrentarte a una asignatura. De hecho, eran lo que a mí me venía muy bien para ser capaz de asimilar toda una asignatura y luego sacar un 10 en el examen. Vale, mi primer consejo es que no te obsesiones con técnicas extrañas de estudio que veas en internet. Hay muchas técnicas, las flashcards, que si los apuntes de Cornell, no te obsesiones. Enfócate en las bases, que son las que te acabo de contar, y luego ve poco a poco tanteando alguna de las técnicas que te llame a ti la atención si quieres, para conformar tu propio sistema, tu sistema de toma de apuntes, tu sistema de revisión, lo que quieras. Pero no dediques la mayor parte del tiempo a eso. Y sobre todo, no te agobies al ver que hay gente que parece muy inteligente que tiene sistemas extremadamente complicados. Lo que tienes que diferenciar son los principios, las bases de los sistemas, que van a depender mucho de la persona. Así que enfócate en las bases. El segundo consejo es que evites la procrastinación activa, es decir, cualquier tarea que te haga sentir productivo pero que realmente no te esté haciendo avanzar en lo verdaderamente importante, como por ejemplo hacer resúmenes de todo o pasar los apuntes a limpio que queden muy bonitos con muchos colores. Déjate de eso y obsesiónate en aquellas tareas que verdaderamente están marcando la diferencia, que verdaderamente te están haciendo avanzar. Y como consejo basado en mi experiencia, a mí me venía muy bien tener resúmenes muy breves de a lo mejor una cara por tema, donde tuviese por lo menos la lista de teoremas o de nombres o de cosas importantes para yo recordar un poco la estructura del temario, el mapa de contenidos. También puedes probar a hacer un mapa mental muy sencillo donde conectes los distintos bloques de la asignatura, pero de nuevo no pierdas excesivo tiempo en esto, hazlo solo si crees que te va a ayudar a ti a entender mejor las cosas y siempre y cuando no te lleve muchísimo tiempo. Y por último, déjame que te recuerde que no tienes que ser el futuro Einstein. Es cierto, hay gente que sacaba buenas notas desde que son niños y lo siguen haciendo en la edad adulta,
pero recuerda que cada uno tiene una historia y una trayectoria distinta. Pero eso no cambia que tú puedas darte cuenta y cambiar tus hábitos ahora y convertirte en un buen estudiante. Sé de gente que lo ha hecho. No te preocupes y confía en ti porque vas a ser capaz de mejorar tus resultados, especialmente si te enfocas en lo que es verdaderamente importante. Dicho esto, espero que te haya resultado muy útil. Te dejo otro vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente.